Hoy un episodio más en este podcast de Century 21. Y como siempre decimos, este no es un podcast cualquiera, esto es Century 21 Gold. Así que bienvenidos a este espacio, a este momento que compartimos para saber todos los análisis, criterios y cuestiones que van relacionados a la compra y venta de una propiedad. Por eso hoy nos va a acompañar con nosotros Walter Salas. Gracias, Walter, por estar con nosotros y compartir este momento. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por invitarme a su podcast. Ya tenía muchas ganas de estar aquí. Y nada, vamos a conversar un poco sobre el sector. Vamos hacia eso. Así que vamos directamente al grano, Walter. Vamos a dividir un poquito esta entrevista en 4 bloques y vamos a hablar un poquito del inicio de lo que va todo este sector. Y te pregunto a vos realmente, ¿cómo ves la evolución que ha tenido desde tu visión, por favor, del negocio inmobiliario desde que vos empezaste hasta hoy en día? Wow, en mi caso particular ha evolucionado enormemente. La visión que tenía yo, hablando de manera particular, como Walter Salas, de lo que era el sector inmobiliario. Yo, si bien tenía mucha experiencia en el área comercial, he trabajado en diferentes rubros, por así decirlo, pero nunca en el inmobiliario. Y yo cuando inicié en esto tenía un pensamiento muy vacío, lo confieso. Yo decía, bueno, ¿qué tan difícil puede ser encontrar a alguien que quiera vender una casa y buscar a alguien que quiera comprarla? Y ya está, ya hago la conexión y me llevo allí unos honorarios. Ha evolucionado, pero totalmente, esa visión que tenía. Realmente no se trata de vender casas. En realidad tú haces una gestión de personas, haces la conexión real de una persona que tiene una necesidad y tú la cubres trayendo una solución. Entonces, es una evolución gigantesca, de verdad, el sector inmobiliario, la visión que yo he tenido en lo que pensaba cómo funcionaba antes a lo que es ahora. Es proyectarte, es hacer un plan, es un negocio total. Ya la verdad es que eh, el sector inmobiliario realmente, como yo lo veo ahora y como lo trabajo, es una carrera, es una carrera que te lleva a ayudar a cumplir el objetivo que tiene esta persona que es tu cliente en ese momento. Entonces, bueno, lo repito, la evolución ha sido Grande. gigantesca. Y entonces, con lo que me decís, ¿cuál ves vos que son el mayor de los errores que cometen los asesores? ¿Cuáles son sus mayores errores cuando comienzan en esta carrera? Bueno, como te decía, lo cometí yo. Uno de los mayores errores es pensar que es una carrera fácil y no lo es. Un error es no formarte en esto. He visto algunas inmobiliarias que publican, buscamos asesor inmobiliario, aquí te formamos sin experiencia. Y cuando tú vas, te dan 2 o 3 charlas de qué es lo que hacer, cómo llenar un contrato y te lanzan a la calle a trabajar. Eso es un error gigantesco. Esto de verdad tú debes formarte para eso, debes trazar un plan. Cuando tú haces la captación de una propiedad, debes trazar un objetivo, un plan de acción. Entonces, lleva mucha profesionalización de tu parte. Entonces, resumiendo un poco eso, el error es tomárselo a la ligera, ver como que es un trabajo fácil y ya. Ahí me das el pie para preguntarte entonces en qué momento vos particular hiciste ese clic de decir, trabajo con propiedades a gestionar realmente un negocio. ¿En qué momento se te dio a vos? Por lo menos cuando entré a Century 21, como te decía, contándote un poco mi historia, pensaba que era un trabajo fácil. Yo decía, bueno, conectar aquí, alguien quiere vender, alguien quiere comprar y ya está. Al entrar en Century 21, que ha sido una escuela para mí, vemos que no es así de fácil, que es una carrera que hay que hacer, que es como cualquier carrera. Tú vas a la universidad, te preparas y todo para salir a ejercerla, tal cual. Entonces, cuando yo vi eso,
toda la formación que exigían para tú poder salir al mercado, me di cuenta que no se trataba de solo ir y vender casa. Ahí fue donde hice el clic y dije, no, esto va más allá. Esto realmente es una carrera. Y es donde empecé a formarme, empecé a adquirir conocimientos y a trabajar con estrategia. Ahí vos ves realmente que está la diferencia entre un asesor consistente y aquel asesor que le cuesta, que no logra los resultados. Ahí vos ves realmente la diferencia de esto. Tal cual. Yo digo que es la formación, Carlos, porque eh, hay asesores que sí les cuesta despegar y que trabajan mucho, ¿eh? ¿Trabajan de qué manera? Te digo, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la captación de una propiedad. Publican la propiedad, atienden las visitas, las llamadas van, llevan 10 personas en un día, hacen trabajo, llaman, mandan email, mandan información, mensajes y al final no son nada productivos y han trabajado mucho. ¿Pero por qué? Porque no se han formado. Cuando tú te formas y tienes un plan, primero captas la propiedad y a esa propiedad, tú primero debes identificar el valor real que tiene esa propiedad. ¿Para qué comprador viene esta propiedad? Porque no todas las propiedades son para todo el mundo. Hay una propiedad va a un segmento específico de compradores. Cuando tú te enteras de eso y en base a eso armas un plan estratégico, diseñas un sistema que va paso a paso para conseguir el objetivo, ahí ya el sistema va solo. Entonces, trabajas de esa manera organizada y pienso que esa es la forma como la que tú realmente vas a crecer. En cambio, un asesor que está desorientado, que no hace un filtro correcto del comprador, que no segmenta realmente a dónde necesito vender esta propiedad, pues es un asesor que no va a despegar nunca. Bueno, muy interesante lo que decís. Y ahora metiéndonos un poquito en las particularidades de los clientes, tanto vendedores como compradores, pero acá principalmente en los clientes vendedores. Eh, ¿Qué patrones vos notás que se va repitiendo en la zona con los clientes vendedores? Pues se repite mucho el patrón de la no exclusiva. Un cliente vendedor se repite mucho ese patrón de que no quieren la exclusiva, de que tienen la idea de que si yo le doy mi propiedad a 10 inmobiliarias es porque voy a tener 10 posibilidades más de venderla. Y es todo lo contrario, porque no hay un control real. Cuando tú tienes la propiedad a un montón de inmobiliarias, no hay un verdadero control del proceso de esa venta. Entonces, lo que tú no controlas, Carlos, no puede mejorar. Si tú no tienes el control de algo, no lo puedes mejorar. Entonces, ese es un patrón que se repite, que tienen la idea de que muchas inmobiliarias son más opciones. Ya, sí, perdóname, Wester, que te interrumpa, pero ahí me das nuevamente el pie para preguntarte, entonces en esa operación mal gestionada, ¿dónde es que se pierde dinero? De hecho, se pierde desde el principio. Si tú inicias la operación mal, desde la captación misma. Cuando haces la captación mal captada a un precio exorbitante, no busca realmente cuál es el valor de la propiedad, qué segmento yo necesito dar a conocer esta propiedad. Desde el principio que vienes mal, ahí ya el propietario empieza a perder dinero, empieza a perder oportunidades. Y tú mismo como agente inmobiliario ya vas perdiendo. em, Porque estás empezando ya, man. Empezaste con una captación que no hiciste un buen sistema, un buen análisis de mercado, que no hiciste un buen análisis de marketing, una buena organización en el marketing que le vas a dar. Entonces, desde ahí ya el propietario empieza a perder. Entonces, no sé si coincidís, no es un problema de mercado, sino un problema de profesionalización. Sí, claro, totalmente. Lo que te decía al inicio.
hay que profesionalizarse. Lamentablemente, en Andalucía no está controlado esta labor, como en algunas otras provincias de España, sí lo están, pero por lo menos en la provincia de Málaga no. Y cualquiera puede ir a una agencia y que sepa algo de ventas puede trabajar y no lo hace de una manera profesional. Lo que decía al inicio, no se forma para esto. Claro. Entonces, eso es lo que realmente está afectando al mercado, porque el mercado en realidad funciona. De hecho, si tú buscas las estadísticas del año 2025, en Málaga aumentaron las transacciones inmobiliarias una barbaridad. La cantidad de hipotecas que se aprobaron También. han sido enormes. Entonces, el problema no está en el mercado, está en quienes lo ejercemos, que no, al no estar controlado, cualquiera lo hace y cometen pues las burradas que se hacen, y entonces no hay ese control en esa profesionalización que debe haber. Esta negociación frente a la futura captación tiene un peso importante, ¿verdad? Por supuesto, el saber negociar tiene un peso muy importante. Sin embargo, yo te diría que más que la negociación, yo pienso que pesa más la captación, lo que decía al principio, el saber captar la propiedad bien. Cuando tú vas donde un propietario, entiendes con el propietario qué es lo que él necesita, cuáles son las necesidades que él tiene, cuáles son los objetivos. Cuando tú comprendes eso y te pones ya de parte de él, haces un análisis de la propiedad y ya sabes cómo vas a trabajarla y ya empiezas bien. Tú puedes ser experto en negociación, pero si vienes con la captación mal desde el principio, vas perdiendo. Una buena captación, tienes la mitad de la venta ya ganada. Y puedes ser muy buen negociador, pero es como en un partido tú, cómo negocias un juego, por dar un ejemplo, que empieza 3-0, que ya está empezando 3-0. Por muy buen negociador no puede hacerlo. Sí, cuando me refiero a negociación, quiero decir, ante una captación, lo que nos toca a nosotros dentro del rubro es a mostrar las reglas para las que vamos a trabajar, mostrarle al cliente realmente de qué manera se va a llevar adelante el proceso, todo lo demás. Nosotros creo que no estamos en el punto de negociar ni acceder a decisiones del cliente en tomar su última decisión, sino mostrarle cuál va a ser todo su proceso y hacia dónde va a llegar de la manera más transparente posible, ¿no? Tal cual, siempre siendo muy, muy honesto con el cliente y mostrándole los pros y los contras. Obviamente sí, él va a decidir, pero tú que eres el profesional, por eso ha venido a ti. Tú debes asesorarle, entonces mostrarle todo el abanico de opciones que tiene y cuáles son la opción que le va a llevar a obtener los mejores resultados. Vamos a entrar ahora en un tema que es una palabra que a nosotros en este rubro siempre nos trae mucha alegría, que es la exclusiva. Todos los colegas cuando hablamos de estos saben a lo que me refiero, así que vamos a ahondar un poquito en esta palabra. Y para vos, Walter, ¿la exclusiva es un contrato o un modelo de negocio? No, indiscutiblemente un modelo de negocio. El contrato de exclusiva es simplemente la herramienta que tú utilizas, pero la exclusiva en realidad es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio exitoso, diría yo, porque lo que te decía al inicio, con la exclusiva tú controlas el proceso, tú puedes negociar mejor, pelear el precio, defender el precio de la propiedad porque controla, conoce realmente el valor que tiene la propiedad. Y con la exclusiva lo hace. Cuando estás sin la exclusiva, eh, todo el mundo trabaja a su parecer. He visto casos de un comprador que quiere hacer una oferta y busca 10 inmobiliarias a ver cuál le ayuda a convencer al cliente a que acepte la oferta más baja. En cambio, cuando tú solamente lo tienes en exclusiva, tú eres el que decide, el que ves cuál es la oferta real que le conviene a tu cliente. Entonces,
Sí, total. Es un modelo de negocio la la exclusividad. exclusiva. Eh, Sabemos que trabajamos en un ámbito donde está mal asesorado a los clientes vendedores y demás, y generalmente nos encontramos con esta, con esta palabra, que no trabajo en exclusiva, que no quiero exclusiva y todo lo demás, ¿no? Con tu experiencia, con tu forma de trabajar y tu profesionalidad, ¿cómo trabajás esta objeción de parte del propietario? Cuando te encontrás en primera línea que te dice, yo no trabajo en exclusiva. Pues mira, te soy sincero, Carlos, yo no trato de convencer al cliente. Yo no trato de convencerlo. Yo simplemente le muestro cuáles son la forma de trabajar, cuáles son las ventajas que tiene. Y no con la intención de convencerlo. El cliente puede estar muy cerrado en que no quiero exclusiva, ¿vale? Pero yo te voy a mostrar cuáles son las ventajas que quieren trabajar en exclusiva y cuáles son las ventajas en no hacerlo. Entonces yo te voy a mostrar todo esto y ya tú tomas la decisión. Entonces creo que es la mejor manera de rebatir la objeción, no ponerme a decirle si sí o no, sino decirle, muy bien, aquí están estas dos opciones, tú ves, decides cuál es la que tú crees que te convenga, pero yo en mi deber decirte cuál es la que te va a dar mejores resultados, cuál es la que te va a dar mayor seguridad en el proceso y va a evitar que tengas caídas en el futuro y pierdas dinero. Y qué impacto tiene esto en la facturación? Muchísimo, muchísimo, enormemente. Cuando tú, lo que decía al principio, cuando trabajas con exclusiva, tú tienes en control. Tú puedes negociar las diferentes ofertas que hacen. Siempre hay cliente comprador, es normal, todos compramos, es como la señora que va al supermercado y busca las ofertas y se está en el mercadito regateas el precio. Eso es son hábitos normales en un proceso de compra. Pero cuando tú tienes el control, ¿sí? En una exclusiva, tú puedes determinar cuáles son las ofertas que realmente le convienen a tu cliente. Entonces eso, por supuesto, que va a impactar muchísimo en la facturación. Si no lo tienes en exclusiva, lo que te decía, hay a veces un comprador busca varias inmobiliarias para que convenzan al cliente en vender más bajo. Obviamente ahí la facturación mala. Esto me parece una pregunta hecha, pero ¿qué prefieres? ¿20 propiedades sin exclusiva o 8 en exclusiva? Por supuesto que ocho. Hablamos nada de lo mismo. Con 8 propiedades controlas más, tienes más tiempo para dedicarle. ¿De qué te sirve tener 20 propiedades, 30 propiedades que no tienes el control de ellas? Cuando tú tienes unas propiedades específicas, exclusivas, le dedicas todo el esfuerzo, todo el marketing a cada una. Y todas llevan un plan, un proceso, el cual tú puedes llevar el control de todo siempre hacia el rumbo que es hacia el éxito. No te sirve de nada estar tirando flechas al azar cuando tú llevas un control y tienes menos propiedades, pero sabes que todas las flechas van al punto, al punto que voy a ir a ir. ¿Esto debilita la imagen del asesor? ¿Trabajar sin exclusiva, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto. Desde el punto de la negociación hasta ante un cliente comprador, por ejemplo. Tal cual. Lo debilita tal cual. Te voy a poner un ejemplo. Suponte que yo tuviese una propiedad en abierto, sin la exclusiva, donde la tienen 10 inmobiliarias más. Yo le hago mi trabajo, mi marketing, no la tengo en exclusiva, no controlo qué es lo que, cómo la están publicando las demás, porque no tengo ese control, no está en exclusiva. Consigo un cliente comprador, negocio con este cliente comprador, defiendo el precio porque estoy defendiendo el producto que me han confiado, defiendo el precio con el cliente, trato de destacar el valor que tiene la propiedad y resulta que 2 horas después, por casualidad de la vida, el cliente se metió en otro portal y vio que otra inmobiliaria lo tiene por debajo del precio Claro. estipulado inclusive sin autorización. ¿Cómo queda mi imagen ante ese comprador? Va a decir, mira, en realidad la casa vale esto y este hombre me estaba pidiendo tanto.
me quería estafar o quizás mi imagen es la que sufre. El cliente comprador no va a decir, no, lo que pasa es que este propietario se la dio a todo el mundo y hay inmobiliarios que trabajan con muy poca ética y no siguen los mismos lineamientos que les ha dado a todos, sino que va a pensar él que yo lo estaba engañando. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo tu imagen se ve afectada en eso. Y en tu caso particular, ¿nos podrías compartir un ejemplo donde la exclusiva marcó la diferencia en la venta? Sí, de hecho tengo muchísimo. De hecho, no sé si el tiempo se va a dar, no. Pretas, la batería de los micrófonos, si se me... Si me pongo a contarte, tengo muchísimas. Mira, hay una en particular, recuerdo una familia que tenía 1 año y medio tratando de vender su propiedad. La propiedad no era fácil de vender. 1 año y medio la janó. 1 año y medio tratando de vender. Que yo mismo. No. La tenían como con días inmobiliarios. Bien. Es verdad que la propiedad no estaba fácil de vender, tenía muchísimas escaleras, era de 3 plantas, la primera planta el salón, bueno, tenía su complicación, pero aparte de eso estaba súper quemada en todos los portales con diferentes precios, diferente información, metros cuadrados diferentes, y no hacían un filtro real del cliente comprador, tenían a la propietaria hasta aquí de visita de gente que iba así, que no tenía la posibilidad de comprar, gente que no estaba cualificada para esa propiedad. Por eso yo te decía al inicio, cada propiedad tiene un segmento de comprador, no todas las propiedades son para todo el mundo. Vine yo con esta persona, le expuse mi manera de trabajar, le dije que intentáramos algo diferente, pero obviamente en exclusiva. Eso fue, mira, ella aceptó, por supuesto, ya estaba desesperada la pobre. Y te digo que fue bastante puesta arriba. Primero, entré en conflicto con las demás inmobiliarias para tratar de que bajaran ese montón de anuncios y todo, a pesar de que yo trabajo y comparto con todas las demás. Pero bueno, se generó ese choque. Pero nada, yo iba para adelante, bajamos todas las inmobiliarias, le hicimos una nueva estrategia de marketing a la casa. El punto fuerte o el handicap era las escaleras, pero tenía muchísimas más virtudes. Entonces yo lo que hice fue destacar más esos beneficios positivos que tenía la vivienda, el valor real que tenía. Y hicimos un buen marketing en Century 21 y en 4 meses vendimos la propiedad en precio de mercado, en precio de publicación. Y de paso se presentaron 2 ofertas en la mesa. Ese es un claro ejemplo de cómo la exclusiva le da la vuelta a algo que estaba realmente perdido. Ya la moneda estaba, eh, bueno, ¿qué ¿Y, puedo decir? y qué le dirías? Esto es difícil, pero ¿qué le dirías entonces a un propietario en una frase sobre la exclusiva? En una frase de la exclusiva le diría que, mira, publicar en un portal lo puede hacer cualquiera, inclusive ellos mismos. Pero realmente hacer una estrategia diseñada exclusivamente para tu casa, porque cada casa es como cada persona somos diferentes, tenemos diferentes objetivos, diferentes metas, diferentes motivaciones, la propiedad también. Entonces, publicarlo hace cualquiera va, toma 3 fotos, hace 2 vídeos y sube a Idealista y a cualquier otro portal. Pero un plan de marketing, una estrategia, evaluar a qué segmento yo debo enfocarme para mostrar esta propiedad, realzar el valor que tiene, destacar este valor, o sea, eso no lo hace todo el mundo. Entonces, bueno, para hacerte una frase corta, publicarlo puede hacer cualquiera, pero trabajar con la estrategia de resultados, solo pocos lo hacen. Lo que lo hacen así. Para terminar con toda esta parte de la exclusiva en Century 21 Gold, quiero escuchar tu opinión, pero entiendo y por la experiencia que nos va pasando a lo largo de los años,
cuando un propietario uno le habla de exclusiva, piensa que solamente desde la inmobiliaria, desde el lugar o desde la marca, va a vender la propiedad solamente la marca. Eso es falso. Por los años en Century 21 es totalmente falso. Acá lo que tratamos de hacer en realidad con la exclusiva es hablar de una gestión de exclusividad. Como creo que en otros lugares hay asesores legales que al momento de una dificultad la persona acude a ese asesor legal para que lo ayude a resolver esa situación, nosotros nos tenemos que empezar a interiorizar de que necesitamos asesores inmobiliarios que nos ayuden a interiorizarnos en este proceso tan complicado a veces, como a veces no, pero en su mayor parte complicado, para que podamos llegar a un beneficio y que podamos llegar a la solución lo más limpio, rápido y profesional posible, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Y es eso, no solamente tú puedes vender la propiedad, tú que simplemente que tú vas a gestionar todo el proceso, a controlar el proceso para que no se pierda en el camino, no se convierta en un desastre. Entonces, esa es la diferencia. Pero tú trabajas con todo el mundo, cualquier inmobiliaria que tenga, eh, cuando tú haces el marketing, presentas el producto, obviamente hay compradores que vienen con otra inmobiliaria, pues tú compartes con esta inmobiliaria, lo trabajan juntos. La exclusiva no quiere decir que solo yo soy el egoísta que la vendo, no. La exclusiva quiere decir que yo voy a controlar el proceso, porque si no se vuelve un desastre. Yo voy a establecer el plan de inicio y sistematización durante todo el lapso de tiempo hasta llegar al objetivo. Eso es la exclusiva. Muy bien, muy claro, Walter, muchas gracias. Y para ir redondeando este podcast, hacia dónde ves que va el sector en los próximos años, en lo que nos toca ahora y en adelante? El sector está creciendo y te hablo por Andalucía, la provincia de Málaga, todo. em, no estamos en una burbuja inmobiliaria, que es lo que cree mucha gente. No estamos. Hay dinero para comprar, hay inversión. Este, te lo dije hace un rato. Si buscas las estadísticas del 2025, el incremento de transacciones inmobiliarias ha sido brutal en comparación con años anteriores. El otorgamiento de hipotecas ha sido enorme. Entonces, el mercado inmobiliario va en crecimiento indiscutiblemente, pero va a profesionalizarse. Yo creo en eso, porque creo que se está descontrolando un poco es en el sentido de que cualquiera puede venir y ser agente inmobiliario, pero en el momento en que esto se empiece a controlar y que exijan que debes formarte para esto, es donde va a empezar a mejorar, porque el mercado sigue creciendo y va para adelante. Los que ejercemos esta labor debemos seguir creciendo junto con el mercado también. ¿Tenderá entonces a la exclusiva? ¿A que la gente se vuelque a un asesoramiento, a una gestión en la exclusiva por parte de un asesor? Sí, sí, claro. La gente ya sabe, la gente comprende. Cuando tú vas a visitar propietarios que llevan 4 o 5 meses, un año trabajando con más inmobiliaria, ellos mismos se dan cuenta de que, o sea, que ha sido la peor decisión. Entonces, poco a poco, el propietario se da cuenta que cuando lo dan exclusiva de manera profesional, eh, el proceso que esta persona le va a brindar lo va a llevar a que logre la meta o el objetivo que está pautado. Entonces, la gente ya lo está entendiendo así de esa manera. De hecho, tenemos países limítrofes que trabaja ya la gente, el propietario, vendedor, tanto como el vendedor como el comprador trabajan en exclusiva. Tenemos el caso en Portugal, tenemos el caso en Francia, en Alemania, y son mercados potentes que trabajan de esa manera. Tal cual en Estados Unidos, el sistema de trabajo en Estados Unidos es así. Tú vas a una agencia y inclusive el comprador, tú vas como comprador y trabajas en la exclusiva con un agente inmobiliario. El agente inmobiliario es el que se encarga de buscarte las propiedades. No vas tú detrás de agencia en agencia a buscar. Entonces de eso se trata la exclusividad. Es lo mismo cuando tú buscas un abogado.
Tú no vas a 10 abogados a llevarle, tú buscas uno y ya le entregas todo el problema que tiene y él se encarga. Así va a ser, así, esa va a ser la tendencia aquí Bien. en España. Y para ir terminando, un consejo para pasar de amateur a profesional. Mira la formación, Carlos, la formación, y te lo digo no porque esté en Century 21 ni nada, pero eso es lo primordial. Tú no puedes salir, tú no puedes salir a la calle sin herramientas, y las herramientas están aquí, aprender. Yo pienso que alguien que se está formando y que eso, para que no sea un agente inmobiliario amateur de improvisado, debe formarse. Debe formarse, debe eh, acercarse, juntarse a una inmobiliaria grande que debe ir de respaldo, que te prepare, y creo que es la mejor forma, ser un verdadero profesional. Para cerrar ahora sí, Walter, me gustaría ¿qué recomendación concreta le darías hoy a alguien que está evaluando en poner en venta su casa? Lo principal, que busque un agente inmobiliario. Hacerlo por sí solo, sí, cualquiera lo puede hacer, pero es que en el camino a veces hay trabas, hay cosas que te trancan. Y recuerda, tú eres el propietario de un inmueble, no eres un agente inmobiliario, no conoces cómo funciona esto. Entonces, por ti mismo es más complicado. Entonces, busca un agente inmobiliario que gane tu confianza, que te venga y primero eh, sepa cuáles son las necesidades que tú tienes y te elabore un plan de trabajo. Y en base a ese plan de trabajo, pues ya tú decides, o sea, y cuando digo busca un agente inmobiliario, puedes entrevista 3 o 4, pero quédate con uno, que de verdad te haga un plan estratégico para ese proyecto eh, de venta que tú tienes. Entonces ese sería mi consejo a esa persona que busca vender una propiedad en este momento. Walter, gracias por tu claridad. Ha sido muy claro, vale la redundancia, y gracias por estar con nosotros hoy. Carlos, de verdad, muchísimas gracias a ti por invitarme y cuando quieras. Vale. Muchas gracias. En Century 21 Gold creemos que una transacción inmobiliaria empieza por la profesionalidad de la gente que la representa y por la transparencia. Así que intentamos mostrarlos en estos podcasts. Así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno.